bienvenidos a esta nueva sesión de estudio bíblico de los lunes. Muchas bendiciones a todos los que están aquí presentes y a los que nos miran en la grabación a través de YouTube. Para quienes no me conocen, soy Carlos Aparcedo. Estamos en la sesión número 4 de una serie que se llama Fundamentos de la Biblia. Ya hemos tenido 3 sesiones anteriores y esto se trata de lo que creemos nosotros como cristianos basándonos en la Biblia, los fundamentos de nuestra fe como cristianos. Y hoy vamos a hablar del cuarto fundamento, que es sobre la caída del hombre. Entonces, vamos a orar para poner esta sesión de estudio bíblico en manos del Señor. Voy a pedirle a mi hermana Diana Calderón que por favor nos dirija en oración. Claro que sí. Buenas noches, hermanos. Y Señor, te damos gracias por esta noche, Señor. Gracias por un estudio más, Padre amado. Gracias por tu bendita palabra, Señor, por tu voz que escrita está, Señor. Que cada palabra que nuestro pastor Carlos, Señor, cada palabra que salga de su boca penetre en nuestras almas, en nuestros cuerpos y en nuestro espíritu, sobrepase todo, inclusive nuestros huesos, Señor. Te pedimos por el pastor Carlos, Señor, úngelo, Señor, llénalo de sabiduría para que él nos imparta esta noche en este estudio lo que tú quieres hablarnos a cada uno de nosotros, Señor. Damos gracias por la vida de cada uno de nosotros y las familias que estamos representando. En el nombre de Jesús, Padre, en tus manos queda el estudio. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, vamos a ir a nuestra... se nos fue. No, aquí está Lore. Hola Giovanna, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Todo bien, gracias a Dios. Bueno, llegaste cuando estamos apenas, vamos a comenzar. Sí, Giovanna. es que ahora sí coordiné la hora con Texas y Miami. Excelente. Bueno, vamos a comenzar. Yo me imagino que ya todos ustedes están familiarizados con el app, ¿verdad? Sí, ya se dieron cuenta que si hacen clic donde está el pasaje que nos mandan a leer, ahí va a aparecer el pasaje y que luego pueden regresar al material. Eso es una gran ventaja, me parece a mí. Entonces, voy a Pero poner sería aquí. bonito que en medio de lo que hagas, de pronto lo veas por si alguien no lo ha hecho, lo puede hacer. Sí, está bien. Bueno, cuando ustedes abren el app en su celular o en su computadora, en la sección que estamos estudiando les va a salir esto, ¿verdad? Entonces, el fundamento de nuestra fe del que vamos a hablar esta noche, la sesión 4 es sobre la caída del hombre y comienza diciéndonos que fuimos creados buenos y justos a la imagen de Dios. Sin embargo, el pecado entró en el mundo el pecado entró en el mundo cuando el ser humano por voluntad propia desobedeció y este pecado llevó al ser humano a la separación física y espiritual de Dios. Vamos a comenzar leyendo el libro de Génesis, capítulo 1, versículos 26 y 27. Este es el ejemplo que le digo. El ejemplo es lo que le digo, perdón, si ponen aquí y le hacen clic, nos sale el pasaje y luego le damos aquí en sesión y regresamos a donde estábamos. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió el séptimo día. Entonces, si analizamos este versículo que dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, vamos a leer Romanos 5:12 y después le hago la pregunta. Romanos capítulo 5, versos 12 al 19. De consiguiente, vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, pues
todos pecaron, porque hasta la ley, el pecado estaba en el mundo, pero no se imputa pecado no habiendo ley. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la rebelión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Mas no como delito. Voy a cambiarme de versión de Biblia mejor porque creo que se entiende mejor en la nueva versión internacional. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por... Ya va, que ahora me confundí otra vez. ¿Dónde ustedes se están viendo? En Romanos 5, 12, 19. Ok, Romanos 5, 19, si me fui para otro lado. Aquí está. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Antes de promulgarse la ley ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. A lo que se está refiriendo este pasaje es que el pecado comienza a ser pecado desde el punto de vista legal varios siglos después, cuando Dios le dio al pueblo de Israel, le dio los mandamientos y le dio la ley por medio de Moisés. Es decir, Dios no le había dicho a las personas, no maten, no mientan, en fin, todo lo que dice la ley y los mandamientos no se lo había dicho antes. Entonces, si no había ley, por cuanto no había ley, dice el pecado como tal, es decir, la penalidad por cometer un pecado no existía, pero dice que desde Adán hasta Moisés, que fue cuando se dio la ley, la muerte reinó incluso sobre los que no pecaron quebrantando un mandato, es decir, no había un mandato, como fue el caso de Adán, porque a Adán sí se le dijo que ellos no podían comer del árbol que está en el medio del huerto, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero luego dice, pero el pecado de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, es decir, es mucho más grande la gracia, la misericordia de Dios, el regalo de Dios. Por eso habla en la otra versión de Biblia del don, se refiere al regalo. La gracia es mucho mayor que el pecado. Pues si por el pecado de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más por este regalo que es la gracia de Dios, que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? Y hago esta expresión, hermano, que parece redundante cuando digo el regalo que vino por la gracia o la gracia que vino por la gracia. A lo que me refiero es que, y hago aclaratoria de esto por si acaso alguno no lo entiende, cuando en la Biblia se habla de gracia, se habla de un regalo no merecido y se está refiriendo de manera específica a que cuando nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador, por gracia recibimos el perdón de pecados, la salvación y la vida eterna. No como algo que merecemos, sino como algo que Dios nos regala porque Él le place hacerlo. Entonces, vuelvo otra vez al pasaje y nos dice que ese don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. Tampoco se puede comparar el regalo de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva, o sea, el regalo que lleva a la justificación, tiene que ver con una multitud de pecados. Lo voy a parafrasear nuevamente. Cuando dice aquí la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de pecados, es que dice que por un pecado de Adán, entonces todos tenemos una consecuencia. Todos por un pecado, todos
tenemos consecuencias. Lo voy a explicar de otra manera. Por el pecado de uno, somos afectados todos, pero por medio de Jesús, a través de la gracia de la muerte redentora de Jesús, por su gracia, por la muerte de uno solo, por la sangre derramada de uno, se cubren muchos pecados de todos aquellos que lo aceptan como Señor y Salvador. Pues si por el pecado de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de uno solo, Jesucristo. Por tanto, así como un solo pecado causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida para todos, porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán justos. Quiero volver de nuevo, ya le voy a dar la palabra a Lore, a Génesis 1, 26, 27, donde dice, Génesis 1, 26, donde dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, a su imagen y semejanza. Y mi pregunta para ustedes es, cuando dice el libro de Génesis que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, ¿a qué se refiere? ¿En qué sentido somos nosotros su creación, imagen y semejanza de Dios? ¿A qué se refiere la palabra con eso de que somos hechos a imagen y semejanza de Dios? Lori, ¿usted quería decir algo? No, sí, yo quería, de ese momento que pasa que cae Eva y Adán, ahí somos destituidos de la gloria de Dios, porque ya después ellos se esconden de su presencia. Ahí, es correctamente. Y eso es lo que vamos a analizar a continuación. Eso lo vamos a... Muchas gracias, Lore. Muy bueno el comentario. Eso lo vamos a analizar a continuación. Pero yo les preguntaba que cuando dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿a qué se refieren? Pastor, Dios nos crea para que podamos ver, escuchar, hablar y para que nosotros nos enseñoreemos digamos, sobre la tierra, para que nosotros podamos tener, someter al resto de la creación, inclusive hasta, usted sabe, al mismísimo Aquel. Satanás, ¿verdad? Entonces, sí, él nos crea para que podamos gobernar. Muy bien. Me gustó lo que dijiste de señorearnos. ¿Y qué más? ¿En qué más? Dios nos crea a su imagen y semejanza. Estoy tratando de hacerles ver esto. ¿Cuál era la condición del hombre antes del pecado? Vida eterna Santidad, pureza. y pureza. Sí. Muy bien, Lore, muy bien, Jaime. Y entonces, tomando en cuenta eso, ¿a qué se refiere cuando dice hechos a imagen y semejanza? ¿Será nuestro intelecto una capacidad fuerte, digamos, de pensar, de analizar? No, Bueno, no sé. también, dígame, Lore. eh, que lo que mora a nosotros dentro es como el ADN, lo que nos pertenece de Dios, lo que nosotros buscamos con hambre, con sed, que lo Muy buscamos su bien. presencia, buscamos Pero me gustó eso. algo que dijiste, el ADN, el ADN. Y dije la condición del hombre antes de la caída. Queríamos ser justo, Ahí. toda la parte, digamos, lo que Dios nos ofrece a nosotros. De alguna manera ya lo teníamos. Correcto. ¿Ok? Que algunos de ustedes no recuerdo quién dijo santidad. Santidad, Porque ¿qué dice la justicia, palabra de Dios? Que Él es santo, santo. ¿verdad? Correcto. Él es santo. Entonces, el hombre antes de la caída, en cuanto a eso de ser imagen y semejanza de Dios,
¿Cómo es? Inocente, santo, Inocente, no había pecado. no había pecado, no había nada. Correcto. Ahora bien, vamos a ver, buenas noches, Patricia. ¿Cómo están? Ahora vamos a ver cómo se desarrollan los hechos. Entonces, está ahí en el huerto del Edén. Dios les da un comienzo maravilloso. Vivían en un jardín hermoso creado para ellos por Dios. Y ellos además disfrutaban de una relación perfecta entre ellos, de una relación perfecta entre ellos y de una relación perfecta entre ellos y Dios. Pero entonces viene el pecado, viene la tentación. Pero miren cómo se da esto. Porque cuando ellos caen, debido a sus propios deseos egoístas, como dice acá, ellos eligen el pecado en lugar de su relación con Dios. Y esto hace que ellos sientan vergüenza y que se dé una separación. Y entonces la relación entre ellos se quebranta. ¿Cómo sabemos que se quebranta? Ya lo vamos a analizar. Ya lo vamos a analizar. Pero miren, cuando aquí dice que esto sucede debido a sus propios egoístas, a sus propios deseos egoístas, ellos eligieron el pecado en lugar de su relación con Dios, es algo que es bueno que nosotros tengamos presente porque nosotros somos tentados a pecar por ahí a veces, ¿ah? De vez Todo en el cuando, tiempo. casi nunca. No, todo el Ahí, tiempo. ahí fueron engañados, ellos fueron engañados y cayeron en el engaño, prestaron el oído al engaño. Sería Sí, bueno preguntarse, Lore, si eso de que ellos prestaron el oído al engaño fue por inocencia, ¿ok? claro, Fue porque por la yo, inocencia de ellos. y ellos tenían todos los animales que el Señor dice que lo enseñoré. Él le da eso, que le dice, a los del mar que lo enseñoré, que los de la tierra, lo del aire lo enseñoré. Y, y la serpiente astuta viene y la engaña de esa forma, en la forma de mirar. Yo uso la imaginación, ¿no? A Eva mirando la fruta y ella moviéndose y queriéndola atrapar en el pensamiento, en la tentación y mostrándole, no, 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 eso no te va a matar, eso te va a dar, ser más Ya sabia, te va, va a Lore, hacer... pero ya va, no se me Sí. adelante, ya vamos por allá. Ya vamos por allá. No se me adelante. Sí, Pati. Pero No, yo pienso que hubo algo antes y fue que Eva olvidó quién era. Eva olvidó que era imagen y semejanza de Dios y olvidó que debía señorear sobre los animales, porque si no lo hubiera olvidado, no le habría puesto atención a la serpiente, pero vio a la serpiente casi como alguien superior a quien debía hacerle caso. Pero yo te pregunté, Pati, si, ¿por qué crees que sucedió eso? Por inocencia de ella. Por curiosidad, supongo yo. No, Yo yo pienso que creo ella eso, quería, que fue el olvidar quién era ella. Olvidó su posición. Ujú. Okay, ya van a entender por qué les estoy haciendo esta pregunta. Dígame, Giovanna. no. Ok, ya van a entender por qué les estoy haciendo esta pregunta. Vamos a volver aquí de nuevo a la guía. La serpiente le trajo la tentación a Eva, ¿verdad? Pero Adán y Eva decidieron participar en el pecado. Pero así como Adán y Eva lo hicieron, nosotros también somos tentados todos los días. Ahora, va a depender de nosotros si cometemos el pecado o no. Va a depender de nosotros si nosotros preferimos el pecado y lo que viene con él, o si preferimos el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y cuando nosotros pecamos, el Espíritu Santo se contrista, dice la palabra, ¿verdad? Él sigue estando allí, pero como que ya no se manifiesta tanto a nosotros por causa del pecado. ¿Ok? Y cuando viene la tentación, nosotros deberíamos preguntarnos, ¿qué prefiero yo? ¿Esto
o prefiero el Espíritu Santo? Yo prefiero mi relación con Dios o prefiero esto. ¿Qué escojo yo? Porque las tentaciones vienen todos los días de muchas formas diferentes, ¿verdad? Ahora, lo que quiero que notemos aquí es cómo viene, ¿verdad? Cómo viene la tentación. Porque nosotros no podemos decir, es que el diablo me obligó y ya entonces ya yo me libero de culpa. No, no es así como funciona. Vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a ver un poquito más adelante. Y quiero mostrarles algo específico. Ahorita vamos a ver el video. Ok, no sabemos cuánto tiempo pasó entre el momento de la creación y el momento en que la serpiente entró en la escena y los tentó. Pero yo lo que quiero que tú observes es que la serpiente no le dijo a Eva que pecara. Ustedes ven que en algún momento le dice a Eva que peque. Vamos a ver qué dice la palabra Génesis 3, versos 1 al 5. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿con que Dios les dijo que no comieran del árbol de ningún, que no comieran de ningún árbol del jardín? Pero miren, la realidad fue que el Señor no les dijo eso. El Señor les dijo que podían comer de todo árbol, menos del árbol de la vida y del árbol de la ciencia, el bien y el mal. Eran dos árboles que no podían comer. Entonces Eva le contestó, podemos comer del fruto de todos los árboles, pero en cuanto al fruto del árbol que está en el medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que la serpiente mintió en ese momento? Sí, ¿Por qué mintió? ¿En qué mintió? Dime de lo que está ahí, ¿en qué mintió? porque le dice que le habla del árbol y Dios le había dicho que puede comer de todos, Ok, menos de ese, pero él cambió y dijo, con que dijo que no podían comer, le cambió la versión. ahí se la cambió, ahí se la cambió. Sí, ¿Para qué? Para ponerla a dudar, ¿verdad? sí, la Le duda, sembró la duda la y después en el codicia. versículo 4 le mintió. Versículo 4. ¿No? La serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. ¿Le mintió? No. Sí, le mintió. ¿En qué le mintió? Porque ella le dijo, no morirá, pero ella ya tenía que haber escuchado lo que Dios le dijo, ciertamente morirá. Significaba que a través de esa desobediencia, de ese pecado, ella iba a morir espiritualmente. ¿Puedo hablar? Muy bien, no iba a morir físicamente, en ese sentido no le mintió, pero lo que no le dijo era que iba a morir espiritualmente, eso lo omitió Sí, y le el sembró engaño. la duda, le sembró la duda, ¿ok? Ahora Sí. bien, no solamente le sembró la duda, sino que además le generó la curiosidad, porque le dijo, cuando ustedes coman de ese árbol van a ser como Dios. Y era cierto, porque entonces iban a dejar de, decían, iban a perder su inocencia e iban a tener conocimiento del bien y del mal. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, Entonces, ella le dijo una verdad, le dijo una mentira, pero que estaba disfrazada, estaba escondida detrás de una verdad.
¿ok? Pero nunca le dijo que pecara, ¿verdad? No, ¿me permites? Sí. Yo haciendo el estudio percibí que en nuestra actualidad, de qué manera Satanás hace eso que hizo con Eva en nuestras vidas. Y es que a veces nos pone a dudar de lo que creemos. Nos pone a dudar de esa palabra que leíste. Si es verdad, si está, si permanece, si me pertenece. O sea, Satanás es experto de hacernos dudar de lo que creemos, de lo que ya Correcto. sabemos, porque realmente nosotros, nuestro deber es saber que ya la palabra de Dios es la palabra verdadera, perfecta, y que no hay nada que me lo pueda contradecir, aunque pase lo que pase alrededor de mí. En la actualidad, la aplicación para mí de este mensaje hoy día, cómo sucede, cómo Satanás hace eso en nosotros, porque realmente el análisis de lo que pasó en ese momento con Eva y cómo también fue influenciado con Adán, o sea, es demasiado profundo. Pero la Okay, pero realidad es de que, hoy es que constantemente él está tratando de cambiar y de hacernos dudar de nuestra identidad, de la palabra de Dios, de lo que hacemos, de que si vamos a la iglesia, si no vamos a la iglesia, como dijo Patricia, ¿de quiénes somos? de quiénes somos. Nos pone, Satanás hace eso hoy en día. Sí, Y me gustaría que me dieran un ejemplo. Va la palabra a Lori y después a Diana. y sí, en la identidad, o a veces cuando llega una enfermedad, como será ahora nosotros nos enseñan que nosotros tenemos que rechazar ese espíritu de enfermedad y declarar, porque dice que nuestro Señor se llevó en la cruz, en su cuerpo, todas nuestras enfermedades por su llaga. Entonces muchas veces los hermanos no creen esa palabra, no la toman, no caminan por esa palabra y llegan enfermedades a nuestro cuerpo y lo primero que hacen, aceptarla, agarrarla como, apropiársela, agarrársela como es mía, es mía. ¿Y tenés diabetes? No, es mi diabetes, es mi, yo lo puedo hablar a través ahora de enfermedades, ¿no? Entonces nos han enseñado que nosotros tenemos que aprender a rechazar esas cosas porque Dios a nosotros nos quiere sanos, salvos y libres. Entonces, pero si nosotros no nos apropiamos de enfermedades y decimos, no, mi enfermedad, mi esto, mi aquello, entonces no. Entonces ahora nosotros tenemos que decir, mi Cristo se llevó todo eso. Nosotros Muy somos bien. libres, somos sanos, y todos los días vamos aprendiendo cosas así en el Señor. Muchas gracias, Lore. Diana, Bueno, pastor, ella tuvo un deseo de alcanzar la famosa sabiduría que él le decía, primero que correcto, todo. Ella tuvo correcto. ese deseo, ¿verdad? Bueno, ahí va el primer error. El otro error, y es el que quiero compararlo como está haciendo nuestra pastora Ana, y es que la tentadora sed de poder, de querer parecerse a Dios o de querer ser como Dios. ¿Y cuántas veces en el mundo actual, lo que estaba diciendo nuestra pastora hace un rato, cuántos cristianos, sabiendo la palabra, sabiendo lo bueno, lo que nos enseña la escritura, lo bueno y lo malo, se dejan vender por sed de poder, por alcanzar, digamos, altos cargos y se venden, dejan atrás lo que ha aprendido, lo que el Señor les ha enseñado y se dejan vender, perdón, comprar por un buen puesto o inclusive en una iglesia también puede pasar. Se dejan corromper sabiendo ya lo que el Señor quiere para nosotros, el camino, la verdad y la vida, y se dejan tentar por el enemigo, por sed de poder, por tener más autoridad, qué sé yo. Bueno, mira, tú estás hablando del pecado, de cierto tipo de pecado, y está bien, tienes razón, pero hay más. Por ejemplo, digamos, hablemos de pecados carnales, aunque pudiera hablar de, o sea, no es el único pecado, hay muchos, ¿verdad? Pero hablando de pecados carnales, tengo yo un amigo cristiano que hace mucho tiempo me dijo, yo creo que les comenté esto en una oportunidad, y él me dijo así en confianza, me dijo, no, yo sí he tenido aventuras amorosas con varias mujeres,
No tengo un problema, yo no me siento mal por eso, yo no siento remordimiento porque yo nunca permito que mi esposa se entere y siempre que ella no se entere, yo creo que no hay problema, que está bien. Y yo a veces salgo de viaje y yo aprovecho y si puedo tener una aventura, yo la tengo. Y él se siente bien con eso. Y entonces, ¿en qué se parece eso a lo que le dice la serpiente a Eva? O cuando te dicen, lo importante es que haya amor y no importa más nada. Cuando te dicen, guíate por lo que te diga tu corazón Y y, y no, pastor, ¿y usted piensa y no que importa más engañando, nada. ¿Perdón? pastor, y usted piensa que ese hombre, su amigo, engañando a su esposa es amarla, es protegerla? Bueno, Y usted desde el sabe punto de cuánto vista de pecado, él, desde el punto de vista de él, y mire, no hay nada de malo. Eso es lo que te estoy queriendo decir, desde el punto de sí, vista de él. Incluso es te voy a decir, una bello. vez fuimos a una ciudad por cuestiones de trabajo. Estábamos en Las Vegas. Eso fue hace como, no sé, como 8 años, algo así. Estábamos en Las Vegas. Fuimos a unas reuniones de trabajo. Y cuando salimos de las reuniones, uno de esos días que estuvimos allá me dice, vamos a salir a comer algo. Y fuimos a comer y después me dice, vamos a tomar algo. Y entonces, y él estaba conduciendo y se metió a un lugar de eso de las mujeres que bailan en los tubos. Y yo le decía, oye, perdóname, pero es que yo no quiero entrar aquí, pero no, que no tiene nada de malo. Le digo, no, yo no quiero entrar aquí, no, no, pero no, tranquilo, vale, no pasa nada mal, no pasa nada, no tiene nada de malo, tú no vas a hacer nada, tú lo que vas a hacer es a ver. Digo, no, es que yo no quiero entrar aquí. Menos mal que cuando él entró y cuando íbamos entrando, le dijeron, el vale parking cuesta no sé cuánto. Entonces dijo, no, esto está demasiado caro. Y se fue, yo dije, Dios mío, porque me iba a poner en una situación muy incómoda. Yo decía, ¿qué hago? Me quedo en el carro. Es decir, ¿me entiendes lo que quiero decir? Pero a lo que me refiero es que el mundo hoy te dice, pero es que no hay problema. Es que todo depende, es que todo es relativo, depende de cómo lo veas. ¿Puedo hablar? Perdón, Lore. No, soy yo. ¿Puedo hablar? Sí, Eso se asemeja a lo que acá, bueno, yo leí en una de las tareas que una de las preguntas era, ¿con quién estás? ¿Quién te hace pecar? correcto. ¿Quién te hace pecar? O sea, acércate a lo bueno y no a lo malo. O sea, hay que tener cuidado. ¿Quién está a tu alrededor que te hace pecar? Pero es que el punto que quiero yo llegar es que está en el ambiente, está en todas partes. O sea, tú pones las redes sociales y ahí lo que hay es pecado. Tú prendes la radio y lo que hay es pecado. Prendes la televisión. Tú pones una película y el pecado está por todos lados y te La hacen ver música, todo, 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 que todo. es Nosotros todo somos en todas luz en esta partes. tiniebla, pastor. Nosotros somos luz, nosotros tenemos que ser esa luz, nosotros escogemos ser la luz de Cristo en la tierra para resistir a esas tinieblas. Sí, porque el pecado nos rodea, pero nosotros debemos ser esa luz, nosotros escogimos a Cristo para ser esa luz y Muy bien, resplandecer a través de esa tiniebla, nosotros elegimos. muy bien. Así mismo es, Pati. Yo pienso que además de la duda, el diablo siembra en nuestras mentes pensamientos mentirosos y equivocados. Entonces la gente peca con la seguridad de que no está pecando, porque está creyendo que lo que está haciendo es lo correcto. Correctamente. Y entonces como que el sistema te dice, siempre que tú no le estás haciendo daño a otro, no hay ningún problema, eso está bien, eso lo puedes hacer, que es que depende de lo que de cómo tú lo veas, eso es lo que te dice el sistema. Y eso fue lo que la serpiente le dijo a Eva. Y La otra serpiente le peor. dijo a Eva, no, pero no pasa nada, ¿no? Tranquila, todo bien. Pero el pecado
le trajo a ella una consecuencia. Ya te voy a dar la palabra, Jaime. Sí. Una no, le trajo muchas, a ella y a toda la humanidad. La primera es que se entró en la humanidad la naturaleza pecaminosa. Entonces los seres humanos somos pecadores por naturaleza. Número Por eso uno. Y ahí fue número dos, la gloria se de Dios. quebrantó la relación entre ellos. Porque cuando Dios entra, y vino la vergüenza, cuando Dios entra en el huerto, cuando Dios entra en el huerto y dice, Adán, ¿dónde estás? Entonces dice que ellos sintieron vergüenza y se dieron cuenta que estaban desnudos y se taparon con hojas. Entonces entró la vergüenza. Pero cuando Dios le dice, pero ¿por qué te tapas? Ah, es que me di cuenta que estaba desnudo. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? Es decir, si yo te creé desnudo, ¿cuál es tu problema? Ah, pero ahora ya tenía un sentido de la vergüenza que antes no lo tenía porque no había malicia, no había pecado. Entonces cuando Dios le dice, ¿y qué pasó? Ah, es que Eva me dio de comer del fruto del árbol que tú dijiste que no comieran. ¿Cómo así? Pero Eva, ¿y qué pasó? No, es que la serpiente fue la que me dijo que comiera del árbol. Y Adán le dice, la mujer que tú me diste, es decir, que parece que a la final el que pecó fue Dios. Porque Adán le echa la culpa a Eva, pero le echa la culpa a Dios porque le dice ella, la mujer que tú me diste. Y la mujer que le dio le dice, la serpiente que tú pusiste allí fue la que me hizo pecar. Entonces se quebranta la relación entre ellos y se quebranta la relación con Dios por causa del pecado. Y eso es lo que sucede, y esa es la naturaleza pecaminosa del ser humano. Ahora, Pastor, aquí no todo es malo, ¿verdad? Ya te voy a dar la palabra, Lore, es que Jaime había levantado la mano allí. A ver, lo que iba a decir yo con respecto al pecado antes, que estábamos hablando de los tipos de pecado, los tipos de pecadores, y es que hay una muy grande también, que es que, bueno, mira, hago el pecado, pero después yo voy y me arrepiento y ya estoy salvo otra vez. Y la gente lo hace. Y ajá, y si en el momento, antes de que tú te puedas arrepentir, pasa algo, perdiste todo. ¿Y cuántas veces te puedes arrepentir tú? Porque se supone que cuando ya tú conoces la ley y conoces la situación, ya el pecado tuyo ya es más fuerte. Bueno, por eso dice en el libro de Romanos Ujú. Ya que conoces la si ley. pecáremos voluntariamente, deliberadamente, Deliberadamente. ya no queda más que una horrenda expectativa de juicio y de hervor de fuego. Es Dígame, Lore. correcto. pastor, y hay una pregunta que dice, ¿y a dónde estaba Adán en ese momento que, porque la cosa es acá que si el hombre en el momento que está solo porque está trabajando, yo me imagino que él está trabajando, pero si ellos en ese lugar hubiesen estado los dos juntos, ¿hubiese pasado esto? ¿Hubiese pasado eso? Esa es una buena pregunta. ¿Tú qué Y opinas? yo me supongo que no, porque como el hombre de la cabeza, y en ese entonces el primer hombre fue formado Adán, yo me supongo que ella le hubiese obedecido, no, pero Dios nos habló y nos dijo que no debíamos comer de eso, porque sería desobedecerlo a él. Creo que ella lo hubiese escuchado a él. Correcto. Y Probablemente él la descuidó a ella y sí, ella era responsabilidad de él. sí. Y por eso Dios le pregunta primero a Adán y no a Eva. Y ahí no se hizo responsable, no dijo, yo te pido perdón porque la dejé sola. O no La sé, como que no descuidé. se hizo él. Entonces, mejor es echarle la culpa al otro. Pero aquí la Correcto. pregunta va mucho más allá, porque la culebra va donde Eva y no va donde Adán. ¿Por, por qué la culebra tinta es a Eva y no a Adán? Bueno, esa es una buena pregunta porque Mucho más fuerte. obviamente hay alguna
probablemente, como decía Pati, ¿verdad? Algún antecedente ahí que no sabemos y lamentablemente no nos queda mucho tiempo y no podemos ver toda la guía completa. Yo una vez más les exhorto que la vean ustedes en sus casas. Ahora que va a venir la semana 5, que vean ustedes el material en sus casas y vean los devocionales, para que podamos tener el conocimiento completo. Pero solamente les voy ahorita vamos a ver el video que dura 3 minutos, pero quiero decirles esto, ya como resumiendo el contenido de esta clase. Cuando Eva está en el huerto del Edén, quizá cerca del árbol, dice en el libro de Génesis que ella lo estaba mirando, y estaba, como dicen en Costa Rica, le estaba haciendo números al fruto. Ella lo estaba mirando y estaba dándose cuenta que se veía provocativo, que era bueno. Lo A ella le codició. pareció que el fruto se veía bien y que el conocimiento que se iba a obtener también iba a ser bueno. Es decir, ya en ella, en la mente de ella, se había concebido el pecado. Y como que viene la serpiente en ese momento y le dice, ah, es decir, que como que en el momento, escúcheme lo que les estoy diciendo, en el momento, probablemente en ese justo momento, cuando ella está allí mirando el árbol, uno se imagina una manzana porque le hicieron creer a uno que era una manzana, pero no se sabe si es una manzana o qué, ¿verdad? En ese momento, cuando ella está mirando ese fruto y está analizando bueno, ¿a qué será que sabe eso? Tiene buena pinta, se ve deseable. Entonces ella ya comenzó a saborearlo en su boca sin haberlo tocado. Y en ese momento viene la serpiente y le dice, ah, con que Dios te dijo que no podían comer de ningún árbol del huerto. No, no, no. Él dijo que solamente de este árbol, de este fruto de este árbol. Ah, no, no, pero es que no vas a morir si te comes eso. No, no, no te vas a morir. Al contrario, Dios sabe muy bien que si tú comes ese fruto vas a ser como Él. Es decir, le está diciendo, Dios no te está echando el cuento como es. Le está diciendo, Dios te está engañando. Dios no te está diciendo la verdad. Pero el punto que quiero llegar con esto es que cuando nosotros estamos ante la tentación del pecado, mis hermanos, el pecado se hace atractivo, el pecado seduce, el pecado nosotros lo miramos, lo concebimos en la mente y después lo ejecutamos. Y así fue como le pasó a Eva. Y entonces dice la palabra que el hombre en su concupiscencia, en su naturaleza carnal, en su mente da luz al pecado y luego lo comete y el pecado da a luz la muerte. Entonces cuando nosotros tenemos esa voz por allí que nos dice, no Diana, pero tranquila, no pasa nada, no hay ningún problema. Usted puede tener, cuando usted se va por ahí de viaje, usted puede hacer esto o puede hacer aquello, o usted puede, en fin, usted puede tomar eso de ahí, total, nadie se va a dar cuenta. Usted puede, no pasa nada con que usted deteste a alguien, eso se lo merece, en fin, pecado de cualquier manera. ¿Puedo hablar? Entonces, eso lo que te va a traer es la separación de lo que el Espíritu Santo puede hacer en ti, ¿sí, Ana? Bueno, parte de lo que también pude percibir en el tema, ¿verdad? Aparte del pecado, de la consecuencia y todo lo que estás mencionando, es la importancia de lo que hoy día sigue sucediendo en nuestras vidas, que unos se culpan a otros. Por ejemplo, Eva Correcto. culpó a la serpiente y Adán culpó a Eva. Entonces, hasta el día de hoy, en los seres humanos
nos cuesta asumir las responsabilidades de nuestros propios errores. Y siempre queremos apoyarnos y hacer sentir de que no fue mi culpa, fue que fulano de tal hizo que yo hiciera tal cosa, o no reconocemos. O sea, hasta el día de hoy eso se nota en la sociedad. O sea, la importancia de permanecer en la presencia de Dios, de lavarnos diariamente y decirle al Señor que nos ponga la mente de Cristo, que nos libre de toda tentación, que nos saque todo mal pensamiento, porque es el pan de cada día, o sea, sucede. Muy bien, me gusta lo que está diciendo Ana, porque es entonces cómo nosotros vencemos esa tentación a la que somos sujetos diariamente. Exacto. A través de la comunión. A través de la comunión con el Señor, a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de la adoración. Amén. Yo no sé si alguno de ustedes lo ha experimentado, pero aquí en mi casa, cuando se pone música de adoración, el ambiente se transforma. Amén. Sí, en mi casa igual. Se transforma el ambiente. Vamos a ver el video rápidamente. Tenemos un problema, lo podemos reconocer. Nuestro mundo está quebrantado, está en decadencia. A pesar de todos nuestros adelantos y conocimientos, no mejoramos. El ser humano miente, roba, codicia, asesina y niega a Dios. Tratamos de resolver los problemas con leyes, reglas y consejos de autoayuda, pero nuestro quebranto está más allá de nuestra capacidad para arreglar las cosas. Las Escrituras sugieren que nuestro problema es más profundo y antiguo de lo que muchos reconocen. No siempre fue así, pero la humanidad ha caído y el pecado se ha convertido en nuestra nueva naturaleza. Génesis nos dice que la humanidad fue creada a la imagen de Dios y en una relación vivificante con Él. Los primeros seres humanos fueron creados buenos, así es como Dios los describió. Miró su creación, con el hombre y la mujer en el centro, y dijo que era bueno. Pero eso no duró mucho. Por un acto voluntario de desobediencia, la humanidad pecó contra Dios. La humanidad se rebeló contra Dios. Dejamos la bondad de su creación para seguir nuestro propio camino. La humanidad quiso ser como Dios, y esto tuvo terribles consecuencias. El pecado abrió una brecha entre el hombre y Dios. Nuestra rebelión nos separó de Él. El pecado introdujo la muerte física y espiritual. Recordamos esto como la caída del hombre, porque la humanidad cayó de la bondad al quebranto de corazón y relaciones en conflicto. El apóstol Pablo explicó cómo a través del primer pecado de la humanidad todos caímos. Él escribió: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron, todos caímos. Muchos prefieren no hablar del pecado o la muerte. Algunos afirman que la humanidad es en esencia buena o neutral, pero entender la gravedad de nuestra situación y nuestra bajeza nos prepara para el resto de la historia de Dios. No podemos entender cuán buenas son las noticias de Dios sin primero entender cuán mala es nuestra situación. Hemos caído. Estamos contaminados por el pecado. Cerramos los ojos para no ver nuestra condición y no somos capaces de superarla solos. Nuestra condición caída no solo se debe al pecado en cual estamos sumidos, sino a nuestra incapacidad de superarlo. Necesitamos ayuda. Necesitamos un Salvador. Las buenas noticias: Dios no nos deja en el pantano de nuestra derrota, pero debemos reconocer con sinceridad el desafío que enfrentamos. Nuestro desafío es la caída del hombre. Bueno, lo bueno de todo esto es que sabemos que nuestra relación con Dios, o mejor dicho, que podemos librarnos de esas tentaciones a través de nuestra relación con Dios, a través de la intimidad con Él, a través de la lectura de la palabra diariamente, de la oración, de la adoración, de buscar la guía, el consejo, la sabiduría de Dios.
y que podemos vivir en una relación con el Señor restaurada. Pero además, también, de eso vamos a hablar la próxima semana, ya sabemos pues que tenemos la noticia de que Jesús murió por nosotros en la cruz y que como dijo Pablo ahí en Romanos capítulo 3, por la muerte de uno y por el sacrificio de uno, todos recibimos la salvación, el perdón de los pecados y la vida eterna, es decir, volvemos, se restaura nuestra relación con Dios al estado original a través de ese sacrificio, lo cual es algo que recibimos por gracia, porque no lo merecemos, pero Dios en su infinita misericordia le place darnos. De eso vamos a hablar la próxima semana. Así que les invito a que no dejen de conectarse la próxima semana y que estudiemos desde ya la lección 5, que les aseguro que va a estar muy interesante. Quisiera saber si hay alguna pregunta o comentario o alguna petición de oración antes de irnos. ¿No hay preguntas ni comentarios? Mira, yo sigo pidiendo por mi hermana la salud de Álvaro, que sigue estando complicadita, pero va saliendo ya. La Y salud de tu de hermano mí, Álvaro. sí, lamentablemente tiene un problema con retención de líquido en las piernas y ahorita le salieron unas llagas también adicionales, entonces hay que hacerle una pequeña operación ambulatoria, pues. Pero tú sabes que en Venezuela cualquier operación ambulatoria es complicada. Mm. Y mi sobrino, su hijo, el hijo de él, el hijo menor de él, Luis, que está en Australia, se ha ido recuperando gracias a Dios, pero todavía le falta recuperación en sus articulaciones. Muy bien, vamos a orar por él. Mm. ¿Cómo se llama él? Luis Gerardo. Ok. ¿Alguien más algún comentario, alguna pregunta, alguna petición de oración? Y pastor, yo quisiera dar una petición de oración, por favor, Sí. para orar por mi hermana, por Lisette Calderón y por su hogar, la restauración de su matrimonio y de su hogar. Sí, siempre, siempre. Grisel, Lisette, Lisette. sí, siempre hay situaciones muy, muy delicadas en ese hogar para que el Señor tenga misericordia de todos ellos. Muy bien. Ana, ¿quieres orar por la salud de Álvaro Mujica y de su hijo Luis Gerardo y por la restauración del hogar de Lisette Calderón? Claro que sí. Pero ¿hay alguna otra petición o ya estamos? No sé si hay otra. Parece que no. Ok, damos gracias. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, porque tú nos limpias, Señor, de todos nuestros pecados, Señor. Gracias porque solo por ti, Señor, podemos estar cerca en comunión. Señor, gracias por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a eso podemos estar cercamente, directamente en conversación contigo, Señor, para nuestra redención, para nuestra comunión contigo, Señor. Y esta noche, Señor, quiero poner delante de ti, Señor, las peticiones de nuestros hermanos, Señor. Las peticiones de Jaime, Señor, de Álvaro y su hijo, Señor. Tú conoces la condición de salud, Señor. Lo encomendamos en tus manos para que tú hagas la obra completa en esos cuerpos, Señor. Padre, y te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, pongo delante de ti en el altar, Señor, el hogar, Señor, de Lisette, Lisette. Padre, para que seas tú restaurando su hogar, para que el amor y la misericordia tuya llegue a su hogar. Sí, Donde Señor. estás tú, allá amor y paz, Señor. Y te Restaure pedimos, ese hogar, Señor, que Señor. seas En tú el nombre entrando de a ese Jesús. hogar. Permite, Señor, entra con hilos de amor, Señor, para que llegue la restauración. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hago presencia, Señor, y bendigo a cada uno, Señor, de los presentes, Señor, en este grupo de oración. Gracias por Carlos, Señor, por la palabra que nos ha entregado el día de hoy, por la enseñanza, Señor. Gracias por cada familia presente. Las bendigo en el nombre de Cristo Jesús, Señor, y te doy gracias, Señor. Sí, Señor. Amén. Gracias, Padre. Amén.
Bienvenidos todos al periodo de los reinos de Israel y de Judá. Muchas bendiciones, nos vemos la próxima.